Ya, los objetivos de mi presentación es hablar de una forma muy breve acerca de la presentación clínica, un poco de imagenología, clasificación y finalmente el manejo, si en qué casos podemos hacer conservador o quirúrgico, ¿no? Acerca de la presentación clínica, el síntoma cardinal va a ser el dolor en el lado cubital. El problema del dolor del lado cubital en la muñeca es que podemos considerar hasta 18 posibles causas de este dolor. Es por ello que muchas veces se hace la analogía del dolor cubital de la muñeca con el dolor de la zona lumbar, ¿no? Esta es alguna de las causas, como le digo, pueden ser 18, pero siendo una de las más comunes el desgarro del complejo del fibrocartílago triangular. La exploración clínica no me voy a detener mucho, ¿no? Existen distintos tests para provocar dolor en esa zona. Uno es el signo de la fobia, el signo del Lester-Press o las maniobras de compresiones a nivel cubital que también nos pueden desencadenar o producir dolor en el lado cubital. Pero lo que sí quiero recalcar que en este tipo de lesiones es de suma importancia determinar si es que el paciente tiene inestabilidad radiocubital distal. Uno es el test del peloteo o el balanceo, como muy bien la doctora Lajo explicó, y el otro es el signo de la tecla, ¿no? Existen más formas de poder determinar esto, pero yo creo que con estas dos podemos tener una idea clara acerca si es que hay inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Ya entrando a la imagenología, la radiografía siempre es importante, nos permite ver algunos signos indirectos y además nos permite evaluar si es que existe algún daño degenerativo a nivel de la articulación radiocubital distal, el cual cambiaría de forma automática nuestro manejo. Pero la resonancia es quizás uno de los estudios que nos aporta mayores datos en el diagnóstico de este tipo de patología y es importante reconocer esta estructura. Esta es una resonancia sin contraste, normal, sin lesión. Vemos que este es el disco del fibrocartílago triangular. Estas son las fibras superficiales que se dirigen hacia la estiloides cubital y este viene a ser la fobia y las fibras profundas que se dirigen hacia ahí, ¿no? Finalmente podemos ver en este corte su inserción radial. Un corte sagital nos permite observar y evaluar el ligamento ulno-triquetral que viene a ser esto, ¿no? Pero sin duda el estudio que nos aporta mucho más datos y aumenta la sensibilidad y especificidad de la resonancia sin contraste es la artorresonancia, ¿no? Entonces, tenemos acá una imagen sospechosa de un desgarro foveal, como se puede ver acá, una resonancia sin contraste, con un poco de filtración de líquido articular. Y una vez que le inyectamos contraste en la articulación, vemos cómo esta zona sospechosa se abomba o aumenta de tamaño y se produce una mayor filtración de este líquido de contraste, lo cual nos asegura que estamos frente a una lesión, a un desgarro foveal o una lesión de las fibras profundas de este. Hay otros colegas que les gusta usar la ortotomografía para este diagnóstico. Es importante conocer que cuando usas el contraste vemos que el fibrocartílago queda intacto, no hay ninguna filtración del líquido de contraste. Perdón, y cuando hay una lesión, por ejemplo, empieza a filtrar y vemos en qué porción filtra este líquido. En este caso, el líquido filtra a nivel de la porción central del fibrocartílago, por tanto estamos hablando de un desgarro central de este mismo, ¿no? Y es importante tener en cuenta cuál de estos estudios podría ser mejor en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Es por ello que se realiza este metaanálisis donde comparan la resonancia sin contraste, la artorresonancia y la artotomografía, donde vemos que en definitiva la artorresonancia no tiene mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética sin contraste. Y la artotomografía tiene mayor sensibilidad que la artorresonancia y mayor especificidad. Y el autor concluye que la artotomografía podría equiparar hasta quizás superar la precisión diagnóstica si lo comparamos con la artorresonancia. Nosotros nos gusta usar la artorresonancia porque nos permite diagnosticar, obviamente, alguna lesión de fibrocartílago, pero además nos permite evaluar otras lesiones asociadas que pueden producir el dolor en la zona cubital de la muñeca. Y como les mencioné, podemos hablar más o menos de 18 posibles causas que pueden ocasionar un dolor cubital de la muñeca. Es por ello que la resonancia nos aporta esto
Y esa es la ventaja que yo le veo por encima de la ortotomografía. Pero finalmente, ¿cuál es el gol estándar diagnóstico de este tipo de lesiones? Son los hallazgos quirúrgicos, ya sea de forma abierta o forma artroscópica. Esto viene a ser el gol estándar y no existe ningún examen auxiliar que supere a estos hallazgos. Pasamos a la clasificación. La clasificación más común y más antigua es la de Palmer, que es una clasificación anatómica muy didáctica, donde en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la clasificación 1B, en la cual se produce una lesión en la zona periférica. El problema de la clasificación de Palmer para este tipo de lesiones es que no nos permite diferenciar cuando hay un desgarro de la zona foveal, ¿no?, que viene a ser esa zona, o cuando hay un desgarro de la zona más superficial. Ese es uno de los grandes problemas de la clasificación de Palmer para este tipo de lesiones. Es por ello que el doctor Axel y Lucchetti ingresan el concepto del iceberg, donde nos permite entender mejor esta zona periférica, este tipo de lesiones 1B. Y ellos describen que existen dos porciones muy claras donde tenemos las fibras superficiales o las fibras distales del fibrocartílago, las cuales se encargan principalmente en absorber la carga, ¿no? Es por ello que esto podríamos considerar la punta del iceberg, y las fibras más proximales o profundas, las cuales están en relación a la estabilidad de la radiocubital distal y establección del carpo. Basado en ello, ellos publican una subclasificación para ese tipo de 1B, en donde lo clasifican de forma general en 5 clases. La clase 1 es la parte más superficial, la clase 2 es un desgarro completo, tanto superficial y profundo, la clase 3 viene a ser un problema de un desgarro profundo, la clase 4 es completo, pero que no es reparable, y la 5 cuando ya hay artrosis, ¿no? Y además hace una relación sumamente interesante, incluye en esta clasificación la estabilidad, incluye la calidad del tejido, que es sumamente importante al momento de decidir si vamos a hacer un procedimiento de reinserción o un procedimiento de reconstrucción, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, nosotros vamos a enfocar el tratamiento principalmente para la clase 2, que viene a ser el desgarro completo, ¿no? Y para la clase 3, que viene a ser el desgarro de las fibras proximales, ¿no? La clase 4, más adelante el doctor Mantovani y el doctor Lozano nos van a explicar unas distintas técnicas para poder resolver este problema. Entonces, acerca del tratamiento, es sumamente importante tener en mente el manejo conservador. Y si nosotros recibimos estos pacientes de forma aguda, somos los primeros médicos en tratar, siempre indicamos el tratamiento conservador. Y el tratamiento conservador consiste en inmovilización con una férula corta, en una extensión de muñeca, en un promedio de 4 a 6 semanas, y posteriormente que inicie un protocolo de terapia física con antiinflamatorios. Siempre y cuando nosotros seamos los primeros médicos que recibimos al paciente posterior al trauma. La gran pregunta es hasta cuándo está indicado el manejo conservador. Y eso es una gran controversia. De forma histórica, todo el mundo recomendaba hasta el sexto mes hay que esperar, y si no hay una mejoría ya recién poder plantear un tratamiento quirúrgico. Y realmente traigo este artículo que nos permite ver cuál es la historia natural de la lesión del fibrocartílago sin inestabilidad de la radio cubital distal, donde cogen a 72 pacientes, los cuales lo manejan de forma conservadora, con el mismo protocolo de manejo, y finalmente llegan a ver que la recuperación completa se da en el 30% a los 6 meses y en el 50% al año. Es por ello que yo considero que los 6 meses que históricamente algunos recomendaban es mucho tiempo para esperar en ese tipo de lesiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Inmovilización 4 semanas, si es que nosotros cogemos el cuadro de forma aguda, iniciar un protocolo de terapia física posterior a esta inmovilización, y en un periodo de entre 2 a 3 meses tomar la decisión si es que el dolor cubital persiste o si es que con los signos de provocación aún se mantienen, ¿no? Otro escenario distinto es cuando el paciente tiene inestabilidad en la radio cubital distal. Particularmente nosotros preferimos que después del periodo de inmovilización, si nosotros encontramos inestabilidad de la radio cubital distal en un contexto de un desgarro foveal, recomendamos realizar la reinserción de esta, ¿no? Entonces,
La reinserción que nosotros preferimos es la reinserción artroscópica. Voy a presentar este caso, un paciente de 25 años que se sometió a un accidente de tránsito, donde podemos ver un desgarro claramente grande con pérdida de cierta porción del fibrocartílago, como se puede ver acá, en el cual optamos por 4 semanas de inmovilización y posterior a esto le hicimos su evaluación, donde vimos que persistía el dolor cubital, hay un signo de fobia positivo, pero lo que nos determinó el manejo en este paciente fue que presentaba aún inestabilidad de la radio cubital distal, por tanto le ofrecimos un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, una vez que ya tú ofreces tratamiento quirúrgico y y ya vas a realizar la artroscopía de muñeca, lo primero que hay que hacer es confirmar tu diagnóstico. Como decimos, este es el gold estándar. Entonces, una vez que nos dirigimos a la zona cubital, logramos ver esta imagen, ¿no? Posteriormente hacemos el test del gancho, donde, colocamos el palpador debajo del fibrocartílago justo en la zona del desgarro y movilizamos el fibrocartílago hacia el radio, como se puede ver acá en el video, ¿no? Entonces, colocamos y hacemos el desplazamiento hacia el radio, ¿no? Y con ello nos confirma que estamos frente a una lesión foveal. Otro signo importante es el signo del fantasma, en donde ingresamos el probador debajo del fibrocartílago a través del portal. Un portal puede ser directo foveal o un portal radiocubital distal, donde levantamos el fibrocartílago y se da un aspecto de un fantasma. Esto es muy característico en aquellas lesiones donde las fibras superficiales están intactas y las fibras profundas están lesionadas, ¿no? Entonces también sería un desgarro foveal. Y ahora la pregunta es cómo hacemos. Nosotros usamos la técnica que yo aprendí cuando estuve con el doctor Christophe Matulá y la doctora Matilde Graf, donde viene a ser, en términos sencillos, una variación de la técnica del doctor Achei Luchetti, pero esta variación me parece sumamente relevante. Lo primero que hay que hacer es identificar los portales 6U y directo foveal, que viene a ser esto, ¿no? En base, como ya habíamos explicado en charlas anteriores, en base del extensor del carpo ulnaris, ¿no? El segundo punto importante es reconocer que tenemos la rama del dorsal del nervio sensitivo del nervio cubital, el cual, como ya explicó la doctora Lajo, tiene mucha variabilidad y hay múltiples estudios donde se puede concluir que no existe realmente una zona segura en su recorrido de esta rama a nivel de la zona de abordaje. Es por ello que nosotros preferimos hacer un pequeño abordaje, identificar la rama y aislarla para posteriormente hacer nuestros portales 6U y directo foveal. Un punto importante al momento de hacer el portal directo foveal es el paciente realizarle una supinación completa de la muñeca porque nos permite un mejor acceso, como se puede ver acá en la imagen, hacia esta área. Posteriormente hacemos la colocación de la sutura, del ancla sutura, que es una ancla sutura de 2.0 milímetros, a través de esta incisión, de este pequeño abordaje. Es crucial tratar de determinar el punto isométrico a nivel de la fobia. Es muy difícil en este caso, para serles sincero, realmente lo realizamos tratando de poner la mosquito hacia adelante, hacia posterior y ver el punto medio y posteriormente hacer una asistencia con el fluoroscopio para ver si realmente estamos en ese punto isométrico, ¿no? Posteriormente hacemos el paso de las suturas, usamos agujas de hipodérmica número 21, a través del portal directo foveal nos dirigimos hacia el espacio radiocarpal y a través del 6U recuperamos el loop de estas suturas, ¿no? Y acá viene la variación del doctor Christophe Matulá, que me parece sumamente interesante, ¿no? El cabo inferior lo pasa a través del loop y con ello genera un efecto de compresión automático, como se puede ver acá, hasta acá recién recuperando a través de ISU, hace este paso que les he explicado, y una vez corrido todo, vemos cómo hace un tipo de compresión automática del fibrocartílago sobre la fobia. Y finalmente hace una anudada a través del cúbito
Importante al momento de hacer el anudado quitar la tracción, hacer una flexión, una extensión de la muñeca máxima con un poquito de desviación hacia el lado cubital y con este resultado en nuestro caso, ¿no? Este es el paciente a los 3 meses, podemos ver el movilidad completa, ya no tenía inestabilidad y el paciente se reincorporó a sus actividades sin ningún problema, ¿no? Desviación radial, desviación cubital y la pronosupinación del mismo, ¿no? Otras técnicas, obviamente existen, las técnicas del túnel óseo, la cual no tengo experiencia, no la uso, y yo considero, puede ser con 2 túneles, y yo considero que es de suma importancia usar esta guía donde el doctor Nakamura lo viene desarrollando bastante, ¿no? Y es una guía muy parecida al ligamento cruzado anterior, donde nos permite de cierta forma hacer estos túneles a través de la parte más lateral del cúbito hacia la fobia, ¿no? Puede ser un solo túnel también, ¿no? Haciendo un túnel más grueso y a través de ello se mete una aguja y se trata de hacer el pasado de los nudos, ¿no? Esta es otra técnica que el doctor Gustavo Mantovani también ha descrito y viene desarrollando de hace un tiempo. Es una técnica simple realmente y de bajo costo, donde a través de la sutura lo pasa a través de un lado del extensor de carpulnaris a través del otro y finalmente hace un tipo cerclaje donde lo fija en la parte más proximal del cúbito, que puede ser con un túnel como se ve acá o que puede ser con una ancla sin nudos también en esta zona. Entonces, al momento que se hace la tracción o la fijación, genera un efecto del fibrocartílago y que se apoya hacia la fobia, ¿no? Entonces, para concluir, la exploración física es muy importante y sobre todo determinar si hay inestabilidad de la radio cubital distal. El gol estándar diagnóstico va a ser la artroscopía de muñeca y es importante tener en mente que la rama sensitiva dorsal tiene una gran variabilidad, por tanto, no existe una zona segura en esta reparación. Y la reinserción artroscópica puede tener resultados similares o mejores a las técnicas abiertas, ¿no? Entonces, es un honor tener con nosotros al doctor Gustavo Mantovani, lo conocí en un curso de artroscopía de codo y muñeca, en el cual se realizó en Sao Paulo, y fue el organizador, ¿no? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Ya. Unmuted. Ahora damos pase al doctor Gustavo Mantovani de la banda oblicua distal. Doctor Mantovani, ¿podría de repente bajar el volumen de su audio porque se escucha como eco? ¿Está mejor? A ver, sí, ahora sí está mejor. ¿Se oye bien? Sí, sino que se oye el eco de su computadora. Se oye el eco. A ver, si disminuyo un poquito. ¿Parece bien? Sí, a ver. Sí, ahora sí está mejor. Perfecto. ¿Puedo empezar? Sí, doctor. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las palabras amables de José ahorita. Y es un honor estar ahí con ustedes compartiendo el conocimiento y hablando un poco de este tema, que es un tema que tengo mucha pasión de estudiar y es un tema, un constante desafío a nuestra especialidad. Bueno, a los que no me conocen, yo trabajo con artroscopía de muñeca hace mucho, trabajo con el grupo de IWAS, el grupo de Christophe Matula en Europa, donde hacemos los cursos, los entrenamientos en cadáver, y organizo también acá en América Latina, en Brasil, un curso de IWAS en Barretos, donde José tuvo la oportunidad de estar con nosotros, y los invito a todos que después, si quieren, las informaciones les paso. Es una localización muy buena y muy
muy provechosa de aprender y compartir conocimiento. El tema que hablo es un tema un poco controverso, es una experiencia que tenemos hace unos años como una opción de reconstrucción de la estabilidad de la radio cubital, y no es una reconstrucción anatómica del fibrocartílago ni tampoco una reconstrucción anatómica de la membrana interósea, pero una alternativa que se basa en la capacidad de estabilización que la membrana interósea, la parte distal de la membrana interósea, tiene respecto a la radio cubital distal. Bueno, yo no tengo conflictos de interés por esta presentación. La anatomía ya fue muy bien explanada, lo tomo un poquito de tiempo solamente para mencionar la importancia de la parte distal de la membrana interósea que se está estudiando hace unos años. Sabemos todos los componentes y todos los estabilizadores de la radio cubital. Por supuesto que el fibrocartílago, el complejo del fibrocartílago es el principal estabilizador. Pero desde los trabajos de Nakamura se ha dado mucha importancia y mucha atención a la participación de la parte distal de la membrana interósea en esta articulación. Sobre todo la parte que llamó a Nakamura DOB, o Distal Oblique Band. Como mostró José, es la técnica que utilizamos cuando tenemos una abulsión foveal del fibrocartílago. O sea, los casos como la clasificación de Atze y Lucchetti hasta el grado 3, donde tenemos capacidad de reparar el estabilizador primario, por supuesto que damos la importancia y damos la prioridad de reparación al estabilizador primario y a una reconstrucción de la anatomía original. Pero los grados más graves, los grados 4, que son los que no hay posibilidad de reparación, tenemos que buscar otras alternativas de reconstrucción. Y ahí me fijo un poco en esta parte un poquito más proximal de la radio cubital, donde hay estructuras muy importantes para la estabilización. Este es el artículo original de Moritomo, donde describió la primera vez la DOB como un componente importante para la estabilización de la radio cubital. Y esto se sigue repitiendo muchas veces en todos los congresos, todas las charlas, que hay mucha importancia de la DOB para la estabilización radiocubital. Todavía sabemos que hay una variación anatómica muy importante y solamente unos 60-70% de los especímenes presentaban esta estructura de una manera más perceptible. Se ve en las imágenes del artículo ejemplos de una DOB muy fuerte y de una DOB muy débil. Moritomo describió muy bien los aspectos anatómicos de esta estructura y sus artículos muestran variaciones de forma, de espesor, de grosor, y son estudios anatómicos muy preciosos, muy bien hechos. Ahí se ve distintas presentaciones del artículo de Moritomo de muchas formas distintas de DOB. Eso nos hace una primera reflexión. Si la estructura anatómica es tan importante, se imagina que no pueda ser tan variable. O sea, si es una estructura relevante para la estabilización, no es muy comprensible que sea una estructura que mientras no esté siquiera presente en muchas personas. Y también que esté en presentaciones muy débiles. Ahí los llamo la atención en el propio artículo de Moritomo sobre esta estructura que describe, que se llama el distal meridional tract, que es esta Z chiquita negrita, y es una estructura que sigue con fibras en el sentido opuesto a la de la DOB. Moritomo la cita, la menciona de una manera superficial y una manera con
sin mucha relevancia. Y sigue las explicaciones de la anatomía y cómo la DOB puede tener influencia en distintas situaciones, en distintas patologías o procedimientos quirúrgicos. Ahí se ve en una imagen cómo todas las inserciones de la membrana interósea, incluso al final el fibrocartílago, están centrados en el eje de rotación del antebrazo. Es importante esta imagen, lo voy a mostrar después, la importancia en nuestra técnica. Ahí muestra también aplicaciones del concepto de la DOB en distintas técnicas quirúrgicas, como mostré el acortamiento del cúbito o la técnica de sobrecapancho. Y también la explicación de monitor de cómo la DOB puede afectar la estabilidad de la radio orbital en aquellos casos de fractura de radio distal donde nosotros no comprendíamos por qué una ruptura tan maciza muchas veces que se encuentra de la TFCC podría cursar con una articulación estable. Entonces, este esquema muestra por qué la reducción perfecta del radio distal retensiona la DOB y podría suplir la estabilización de la TFCC. Bueno, estos son conceptos un poco ya clásicos y conocidos, pero que nunca estaban muy claros en mi cabeza por las razones que mencioné. Una estructura que se muestra tantas veces débil y variable no podía ser así tan relevante para la biomecánica de la radio cubital. La técnica que les voy a mostrar se empezó a diseñar después de este congreso organizado por el doctor David Nelson en 2008 en San Francisco, donde estaba una charla muy buena del doctor George Orbey, muy conocido por todos nosotros, por las fracturas de radio distal, y me recuerdo de la imagen de Jorge hablando de la importancia de la membrana interósea en la parte distal y por supuesto de la DOB, donde Jorge mostraba un espécimen que le sacaba todas las estabilizaciones distales del TFCC y después pasaba con la lámina del bisturí de distal a proximal, cortando todo el segmento distal de la membrana interósea. Y solamente cuando hacía este movimiento, esta acción, se obtenía una inestabilidad grosera de la radio cubital. Y con esto demostraba en su charla que la DOB era quizá más importante aunque que la TFCC. Eso me quedó muy fuerte en la mente junto con la idea de que si esa estructura es tan importante, ¿por qué es tan variable y tan débil en muchos pacientes? Bueno, esto nos llevó a diseñar esta técnica quirúrgica que intentaba buscar una alternativa en la porción proximal de la radio cubital y no la reconstrucción anatómica, justamente a los casos donde no teníamos tejido o condiciones buenas artroscópicas para reconstruir la TFCC. Y además, los procedimientos hasta entonces descritos de reconstrucción de la TFCC son demasiadamente complejos, demandantes, como el procedimiento de Brian Adams o como las reconstrucciones propuestas por Arce y Lucchetti, artroscópicas, o por Sigo, artroscópicas, son muy demandantes. Entonces, pensando en la posibilidad de estabilización proximal, dibujamos esa técnica y la intentamos encarar. Esta técnica se basaba en utilizar el brachioradialis, que es un tendón donante muy propicio por no tener una importancia clínica muy grande y por su tamaño y su localización, donde podríamos mantener la inserción y de,
Hola, doctor. Este cruce del tendón debajo de la radicular y hace la estabilización como se muestra en ese video. Entonces, en el cadáver se sentía muy fácil que solamente con una tira de tendón fijo en la fecha de la en la revista brasileña, donde tratamos muchas situaciones de inestabilidad radiopuntal y también de exceso prestis utilizando esa técnica. Esto es una animación que muestra, pienso, muestra un poco mejor los pasos de la técnica. A ver si pasa, que está un poco lento. ¿Me oyen? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, me acompaña, que creo que se ha congelado un poco De la repente, animación. si apaga su cámara, de repente tenemos un poco más de velocidad. A ver. A ver. Si pasa ahora. Perdona. Bueno, seguimos. Esto nos hizo pensar en los aspectos anatómicos. Porque una técnica que utilizaba una disposición no anatómica podría funcionar respecto a la descripción anatómica original. ¿Se sigue? Bueno, volviendo a la técnica, volvemos a la No se le escucha bien, doctor. laboratorio del cadáver para estudiar la situación de la biomecánica de la técnica que estamos produciendo. No, Tenemos descripciones de la literatura de otras reconstrucciones de la radiopuntal y de la banda distal oblicua de la DOP con respecto a manteniendo su anatomía original. Era un... Voy a apagar mi cámara a ver si mejora la transmisión. ok, a ver. Bueno, se ve que hay descritas situaciones de reconstrucción de la DOB, pero que no se mostraron clínicamente muy efectivas. Ese es un artículo que muestra un ejemplo. Bueno, volvemos al cadáver LED para estudiar la anatomía y a entender por qué la reconstrucción que hacíamos en el sentido opuesto de la DOB funcionaba, parecía mejor que en el sentido original. Se ve en esa disección muy claramente las fibras de la DOB y cómo la reconstrucción que hacíamos era en el sentido opuesto. A ver. Bueno, ¿viste mejor?
fibras de la DUV y lo restante de la membrana interósea. Empezamos a hacer trabajo biomecánico con especímenes. Perdona que los videos no se están rodando bien, pero hacíamos cortes segmentarios de las partes estructurales de la DOB y del restante de la membrana interósea para testar su aporte de la estabilidad. Hola, doctor. De la radioactividad. Como nosotros no disponíamos de mensuración objetiva de máquinas de la mensuración que hacíamos era utilizar los especímenes que teníamos los grados completos, hacíamos el test mecánico con examinación clínica de inestabilidad. Ahí son ejemplos de disecciones. Los videos son muy pesados, creo que no funcionan muy bien. Y ahí se muestra un poco la experiencia que hacíamos. La resección completa de todos los estabilizadores distales y hacer reconstrucciones y testes de segmentación serial de los fascículos de la membrana interósea proximales. Y la evaluación clínica. No, doctor Gustavo Mantovani, no se logra escuchar ni ver muy bien sus charlas. Hola. ¿Le parece, doctor Gustavo, si vamos a empezar, avanzamos con otra charla y cuando un poco que se arregle su computadora, continuamos con la de usted? Haciendo el valor de test con el espécimen totalmente desnudado de sus estabilizaciones distales. Ahí se ve el valor del espécimen para el test de reconstrucción. También hicimos el problema sobre el que en la medición y la cámara funcionando. Hola. ¿Me puede escuchar? Sí, se congeló. Ya, qué le parece si vamos, Yo voy a hacer un listado, se parece congelado. sí, vamos avanzando con la charla del doctor Cristian Lozano y después continuamos con la de usted? Es fantástico, pero Sí, porque consigo no lo ya logro, salir no lo logro escuchar nada, doctor. si puede pasar la próxima, yo vuelvo con el final de la charla. Puede ser. ¿Perdón? Vamos avanzando con la charla del doctor Cristian Lozano, doctor Montovani, y después regresamos con usted. Doctor Lozano, no sé si podemos empezar con su charla mientras que el doctor Gustavo Mantovani arregla su problema ahorita que tiene con la señal y con su computadora. Listo, no hay problema, José. Lanzo la mía. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos.
Gracias, José, por la invitación. Bueno, voy a hablar un poco sobre la inestabilidad dorsal de la articulación radiocubital distal. Y me voy a enfocar básicamente a una técnica para tratar este tipo de inestabilidad presentada ya hace unos cuantos años, hace 3 años atrás, por el grupo del doctor El Hasmadi del Instituto Kleiner en Louisville, en Kentucky, en el cual esto es una reconstrucción con retináculo extensor y cápsula dorsal, en la cual ellos presentaron para esta técnica 18 pacientes, lo cual la verdad es que es una técnica, como vamos a ver, bastante fácil, reproducible y bastante segura, que nos va a ayudar para poder tratar las inestabilidades radiocubital distales que estén en momento crónico. Entonces, las palabras claves para este trabajo son inestabilidad dorsal, articulación radiocubital distal, retináculo extensor, cápsula dorsal y articulación radiocubital distal, y es una técnica de estabilización eminentemente. Entonces, todos sabemos que a nivel de la articulación radiocubital distal, hablar de dolor y de inestabilidad es un desafío tanto quirúrgico como diagnóstico, debido a que es una articulación extremadamente compleja desde el punto de vista biomecánico. Si tenemos, como ya lo mencionó la doctora al principio de este webinar, que es una articulación esqueléticamente incongruente y se apoya principalmente en el soporte ligamentario para poder permitir el movimiento radiocubital, adicionalmente con la transmisión de las fuerzas a través de esta articulación. Y entonces, lo que sí está bastante claro es que hay una controversia, ya que a qué parte del fibrocartílago triangular contribuye a la estabilidad en la subluxación dorsal o volar. Si bien esta controversia parece que todavía no está resuelta, obviamente reconocemos universalmente que el movimiento de pronosupinación ocurre en general debido a la rotación que va a hacer el radio alrededor del eje del cúbito, que se puede decir que está relativamente fijo y que sirve como un eje de rotación. Y a partir de esto podemos clasificar las inestabilidades radiocubital distales según su dirección en inestabilidades dorsales, inestabilidades palmares o inestabilidades bidireccionales. A partir del tipo de agresión que la causó, vamos a tener inestabilidades primarias, postraumáticas o posquirúrgicas. De acuerdo a la gravedad, podría ser asintomática versus discapacitante. De acuerdo a la sintomatología que podría suceder, esto se puede suceder en estática o en dinámica, y de acuerdo al tiempo que lleve, pues van a ser agudas y crónicas, y cuando hablamos de crónicas es que son inestabilidades superiores a las 6 semanas. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son los objetivos de mi reconstrucción? Es restaurar completamente las funciones anatómicas y funcionales de un fibrocartílago que semeje en un fibrocartílago triangular intacto. Y para esto se han descrito una infinidad de técnicas, muchas de ellas a partir de las partes blandas adyacentes, todas dirigidas a una reconstrucción ligamentaria de la radiocubital distal con diferentes niveles de éxito, tanto biomecánico y clínico. Y entonces podemos decir que las técnicas reconstructivas de la radiocubital distal las podemos dividir en 3 categorías. Procedimientos que van a implicar un anclaje radiocubital distal extrínseco, algunos que van a crear un enlace radiocubital indirecto mediante un sling cúbito-carpiano o una tenodesis, y obviamente también hay procedimientos que van a intentar recrear las uniones anatómicas del fibrocartílago triangular, como ya nos mostró José Castro en su charla previa sobre la reconstrucción con anclas a nivel foveal. Para esta técnica hay algunos antecedentes, y los antecedentes que se presentan es de que ya hay estudios biomecánicos presentados en el año 2005 de la reparación de la cápsula de la radiocubital distal, tratando de restaurar la cinemática normal como si fuera una muñeca intacta. Adicionalmente ya hay estudios cadavéricos en los cuales se habla de que hay
necesidad de tener una cápsula dorsal completamente estable a nivel de la radio cubital distal para poder prevenir el desplazamiento dorsal de la cabeza cubital. Y finalmente, Dye y su grupo describieron la técnica de Herbert-Sling, en la cual utilizaron el retináculo extensor para restringir la luxación dorsal del cúbito. Entonces, el diseño conceptual de esta técnica, que es relativamente sencilla, es incorporar las ventajas tanto de la técnica del retináculo extensor como la técnica de la cápsula dorsal para restaurar la estabilidad dorsal de la radio cubital distal. Y entonces voy a presentar la técnica con los gráficos que se presentaron en la descripción de la técnica para posteriormente presentarles algunos casos clínicos. Y esta es una técnica relativamente sencilla. Ahí vemos la gráfica tanto del radio como el cúbito, un corte transversal en la cual vemos los compartimentos extensores 3, 4, 5 y 6. Y vemos graficada una línea negra punteada, la cápsula dorsal de la articulación radiocubital distal. Lo que hacemos inicialmente es hacer un colgajo retinacular sobre el cuarto y el quinto compartimento que va a tener como base el lado cubital. Recordemos, esto es muy importante, base del lado cubital. Y posteriormente abrimos la cápsula dorsal, pero de base apoyada a nivel del radio, a nivel de la escotadura sigmoidea. Y lo que tenemos que hacer es elevar subperiósticamente en dirección radial para poder exponer el labio dorsal, donde voy a llevar mi retináculo para crear una zona, un footprint nuevo para esa nueva reconstrucción que voy a hacer para evitar la luxación dorsal de la cabeza cubital. Posteriormente, como pueden ver en el gráfico, se utilizan un par de anclas en la cual se colocan, normalmente utilizo anclas dependiendo del tamaño del paciente, entre 2.0 y 2.5, y se hace una reconstrucción con el retináculo extensor y después como pueden ver ahí, se fija el retináculo extensor con base cubital previamente elevado, se coloca debajo del extensor del meñique y posteriormente lo que hacemos es hacer una aplicatura imbricando la parte superior del colgajo del retináculo extensor, así reforzamos toda la estructura. Es decir, voy a poner el retináculo y voy a poner el remanente que me quedaba de la cápsula que he podido levantar periósticamente para el lado radial. Y como pueden ver, las radiografías en la parte superior, tenemos ahí una luxación dorsal del cúbito y posterior a la técnica, esos son con un par de anclas de 2.5, la técnica descrita inicialmente por la gente del Kleiner en el 2017, hay una restitución anatómica para este tipo de inestabilidades dorsales. El presente caso clínico, o los casos clínicos que le voy a mostrar van a ser dos, en el cual esta es una chica de 21 años, estudiante de medicina, hiperlaxa, hiperlaxitud articular, y la defino como hiperlaxitud articular, en la cual tenemos una rotación externa superior de la extremidad superior en flexión del codo a 90 grados, superior a 90 grados. Y esta paciente ya tenía 3 cirugías previas por dolor cubital, en la cual pues los 3 intentos habían sido fallidos, y entonces era extremidad dominante, y entonces aquí se presentaba un gran reto, puesto que uno, como vuelvo a hacer hincapié, es llegar al diagnóstico correcto, tratar de restituir la cinemática compleja en la articulación radiocubital distal y obviamente elegir la técnica más adecuada para este caso. El motivo de consulta, la persistencia del dolor cubital durante la pronosupinación y durante las maniobras de carga a nivel de la muñeca lado cubital. Ahí podemos ver sus resonancias magnéticas, no eran de mayor representación. Lo único que me llama la atención es que la cápsula de la radio cubital distal dorsal está bastante venida menos, como podemos ver ahí al costado de los tendones extensores. Se ve claramente una subluxación del cúbito hacia dorsal. Y entonces, como pueden ver, la técnica, a esta paciente le hicimos de arranque una artroscopía de muñeca para poder ver que haya una integridad del fibrocartílago triangular. Si bien ya lo habíamos revisado en las imágenes por resonancia magnética, lo que se hizo fue hacer el levantamiento del retináculo extensor
Como pueden ver, ahí ven los tendones extensores. Recordemos que esto es de base cubital. Ahí podemos ver ya el dorso del radio, el cual lo estoy señalando con la pinza. Y lo que hacemos es una elevación subperióstica del remanente capsular dorsal, y ahí vamos a hacer las maniobras de reducción, como pueden ver en el video. Ustedes pueden ver cómo se reduce automáticamente el cúbito y encaja perfectamente en la fosa sigmoidea. Uno le quita la presión y automáticamente se luxa a dorsal. Y pueden ver también ahí el colgajo del remanente de la cápsula dorsal, el cual se ha elevado hacia el lado radial claramente. Entonces, ahí pueden ver la colocación de las anclas en del lado radial, en el cual pues se colocan dos pequeñas anclas de 2.0 o de 2.5 para poder conseguir este efecto. Normalmente a mí me gusta proteger la reparación con una aguja de Kirchner, una o dos agujas, y le colocamos un aparato de yeso en supinación al paciente por aproximadamente 4 o 5 semanas. Una vez que se retiran las agujas de Kirchner, ustedes pueden ver que automáticamente el cúbito se mantiene en su posición normal sin ninguna subluxación ni luxación hacia el dorso. Esta es la paciente 9 meses después. Son fotos recientes en la cual uno puede ver la flexión dorsal de la muñeca, la flexión palmar, la supinación, la pronación, ausencia de dolor y los movimientos completos como ustedes pueden ver en el video que les estoy mostrando. El siguiente caso clínico es un varón de 32 años, obrero. La extremidad lesionada era la dominante, el paciente era zurdo y el motivo de consulta era dolor a nivel de la radio cubital distal y aparte sensación de inestabilidad durante la pronosupinación. Como antecedentes ya había sido tratado con ortesis, yesos, férulas y terapia física durante 4 meses sin éxito. Igual, misma técnica, uno abre a nivel dorsal, identifica el retináculo extensor, levantamos el colgajo de retináculo, identificamos la cápsula, la levantamos la cápsula del lado radial, colocamos las anclas, 2 anclas, igual que el caso pasado. En este caso, fíjense que tenemos la aguja Kirchner que me mantiene la reducción de la radio cubital distal, y pasamos a través del retináculo y de la cápsula dorsal las suturas que ya han sido colocadas, como ustedes pueden ver, y finalmente termino haciendo mis nudos deslizantes para esta cirugía. A mí me gusta mucho utilizar los mismos nudos que utilizamos, los nudos deslizantes que utilizamos en hombro, y ahí pueden ver una vez ya reconstruida mi articulación radiocubital distal. Igual este paciente era relativamente poco el tiempo que tenía en comparación con la paciente previa, entonces en este paciente se hizo una reducción bastante anatómica, bastante buena, no había una tendencia a la subluxación dorsal, y ustedes pueden ver que se mantiene bastante bien la reducción. Entonces, para llevar a casa, tenemos que tener en cuenta de que tanto el dolor como la inestabilidad de muñeca plantean desafíos bastante interesantes, tanto quirúrgicos como diagnósticos, debido a que esta región anatómica es muy compleja, sobre todo a nivel de la articulación radiocubital distal y sobre todo del lado cubital de la muñeca. Lo más importante es que tenemos que identificar la causa del dolor, y esta es una técnica que es muy anatómica, como han podido ver, es muy simple y es muy sencilla de reproducir. Y el uso es para la inestabilidad dorsal de la radiocubital distal. Quería agradecer a José nuevamente por la invitación y me permito invitarlos para el día de mañana. Vamos a seguir hablando sobre la articulación radiocubital distal, pero ya no de reconstrucciones anatómicas ni no anatómicas, sino que vamos a hablar de una artroplastía radiocubital distal. Esto también es una prótesis también creada en el Kleiner Institute, es una prótesis ideada por el doctor Checker. Vamos a estar como
como invitado al doctor Juan Manuel Breyer, que de la clínica alemana y del Hospital del Trabajador en Santiago de Chile. La verdad es que Juan Manuel es un viejo amigo y nos va a estar hablando su experiencia con esta prótesis. Juan Manuel es una de las personas que más prótesis de radio cubital distal ha colocado a nivel global. Estaré yo de moderador y, bueno, he invitado al doctor José Castro y al doctor Cristian Segarra del Hospital de la FA para que nos acompañen. Así que mañana, miércoles 19 a las 8 de la noche, artroplastia radiocubital distal. Muchísimas gracias por su atención, gracias José y gracias a todos los que están detrás de sus pantallas. Muchas gracias, doctor Cristian Lozano. Una charla muy brillante y es una técnica que yo le he visto realizar y realmente es simple, como dice, y con unos excelentes resultados. Ahora ya damos pase al doctor Gustavo Montovani, que ya arregló el problema con su computador. Ya lo coloqué como presentador para culminar con su charla. Ok. Mil disculpas a todos los que están asistiendo y los otros presentadores. Y disculpa, José. Bueno, yo les pongo el final de la presentación sin los videos. Por supuesto, los pido que los crean en lo que estoy hablando, que lo voy a describir lo que sería el video. Bueno, estaba hablando de nuestra experiencia para testar e intentar comprender por qué nuestra reconstrucción, con el sentido no anatómico, además opuesto a la DOB, funcionaba frente a la expectativa de que debería seguir el sentido de la DOB. Entonces, la experiencia más interesante que hicimos fue, con las piezas preparadas de esa manera, hicimos dos reconstrucciones distintas. Una siguiendo el sentido original anatómico de la DOB, que es de distal en el radio hasta proximal en el cúbito. Y la otra reconstrucción que era la reconstrucción en el sentido que propusimos en nuestra técnica, que es de proximal en el radio hasta distal en el cúbito. Y hacíamos el pasaje del tendón del brachioradialis haciendo esta reconstrucción en los dos sentidos, y como la pieza anatómica era una pieza del antebrazo, con el codo podríamos hacer el Ballotman test y hacer un test clínico de estabilidad. Y lo que encontramos fue, frente a cada una de las situaciones, que el Ballotman test en la reconstrucción que sería más anatómica se mostraba menos estable, en cuanto que la reconstrucción no anatómica o de la técnica que propusimos se mostraba mucho más estable, solamente con una banda de este tendón. La explanación, volvemos a los artículos de Moritomo y comprendemos que Moritomo hizo una descripción anatómica y describió lo que encontró de las fibras que llamó de DOB, pero no ha dado mucha importancia a estas otras fibras que yo pongo ahí en verde, que son las fibras descritas como el tracto radiounal distal. Entonces, en las disecciones se veía muy claro las fibras más débiles de la DOB, mientras fibras en el sentido opuesto que formaban este tracto radiounal distal y que eran fibras que se insertaban en el complejo y en la cápsula de la radiocubital y en el complexo del fibrocartílago triangular. Esto nos hizo pensar que era una estructura mucho más relevante del punto de vista biomecánico que la DOB. Y buscamos en la literatura la descripción de esta estructura anatómica, que es del año 97, descrita por un autor de Austria, Gabel, donde habla exactamente de esta estructura oblicua de un tracto distal, de la parte distal de la membrana interósea, y exactamente en el sentido que hacíamos en nuestra reconstrucción. Entonces, volviendo al eje de rotación, el dibujo del artículo original de Moritomo
se puede comprender de una manera más sencilla por qué la reconstrucción con el brachioradialis por el centro de los dos huesos y saliendo junto a la radiocubital distal, pero en su porción proximal, se muestra tan estable. Esto es un esquema que hicimos para explicar el concepto de la fobia en espejo. Si uno tiene la cabeza del cúbito como una esfera, donde el radio la orbita alrededor, haciendo el movimiento de circulación alrededor de esa esfera, y el centro de rotación está el eje de rotación, donde el centro isométrico en la parte distal está la inserción foveal. Nosotros tenemos que un centro de rotación equivalente está en la parte proximal de esta esfera, o el equivalente de la fobia en la parte distal, tenemos un equivalente a la fobia en la parte proximal de la cabeza del cúbito, y a eso lo llamamos de la fobia en espejo, del espejo de la fobia, y es, por supuesto, exactamente el punto o muy cerca del punto donde la reconstrucción con el tendón del brachioradialis, por nuestra técnica, se inserta. Y por eso se queda tan estable y tan eficiente. Además, el sentido opuesto de la DOB, o sea, el sentido de la reconstrucción que hacemos, sigue el mismo sentido de la banda central, que es la estabilizadora principal de la longitudinal, de la inestabilidad longitudinal del radio. Entonces, para los casos de exesloprestis o casos donde hay fractura de la cúpula radial con inestabilidad radiocubital, o sea, que hay una lesión de toda la membrana interósea y una inestabilidad longitudinal, si uno hace esa reconstrucción que propusimos en la parte distal, se puede tratar las dos inestabilidades con una sola banda de reconstrucción. En conclusión, la inestabilidad de la radiocubital es una situación compleja, puede estar asociada en los casos de inestabilidad longitudinal. Entonces, ojo, fijarlos que una inestabilidad radiocubital distal, pero con un antecedente, por ejemplo, de fracturas de la cúpula radial o de un trauma o una lesión del codo, puede ser en verdad una inestabilidad longitudinal, y con esa técnica, en casos irreparables, se puede tratar las dos situaciones de una misma manera. Es reproducible, es muy efectible, muy simple y muy poco costosa. Ahí tenemos algunos casos que yo les ejemplifico. Ese, por ejemplo, una secuela de una fractura de la cúpula radial que presentaba la inestabilidad radiocubital crónica. O sea, fue una inestabilidad longitudinal que pasó desapercibida y no tratada, y la cual hicimos el tratamiento con la reconstrucción del brachioradialis. Perdona que no tengo los videos, pero hay ahí las fotos del paso, ahí como lo sacamos el injerto del brachioradialis, después haciendo el túnel. Esto es una opción para una aumentación de resistencia del tendón. Entonces, ponerlo en el medio una fiber tape para tener todavía más fuerza en la reconstrucción. Y hay una manera alternativa de fijación, que es un tornillo un poco más proximal, donde hacemos la amarrilla del tendón cuando no tenemos parafusos interferenciales o anclas un poco más sofisticadas. Entonces son pacientes, por ejemplo, del sistema público, donde hacemos ese tipo de fijación para que se pueda tener menos costo. Hay un otro caso también, una fractura de cúpula radial tratada con fijación, pero que no se le diagnosticó en el momento la inestabilidad longitudinal y se presentó después con la queja de inestabilidad radiocubital distal.
de nuevo sacando el injerto y en ese caso la fijación con tornillos interferenciales. Ese caso tuvo un accidente en la inserción distal del brachioradial, se quedó muy floja y decidimos poner el tornillo también en el radio para garantizar la fijación. Y este es el aspecto clínico de la paciente después. Otro caso, cúpula radial operada, tratada del codo y se ha olvidado de la radio cubital, no se ha hecho una buena examinación, se presenta después con inestabilidad y rigidez de la radio cubital. Ese es un caso ya muy antiguo, ya por más de 6 meses, entonces con dificultad todavía de reducir la radio cubital. En ese caso utilizamos la opción de acortamiento asociado del cúbito. Después del acortamiento del cúbito se consiguió una buena reducción articular de la radio cubital y la técnica del brachioradialis con una fijación con un tornillo de interferencia. Eso por último, un último caso a mostrar cómo es una técnica muy versátil, una paciente joven que no le quería la artrodesis, una paciente reumatoidea, donde indicamos la prótesis y nos indicamos la reconstrucción también de la cabeza del cúbito, y por la inestabilidad muy fuerte de la radio cubital, decidimos tener la prótesis del cúbito para tener un soporte más eficiente de carga, y la reconstrucción pasando el brachioradialis, ahí se ve en blanco, ese círculo blanco, por dentro del coto del cúbito, y que se fijó justamente con el eje de la prótesis del cúbito. Entonces no necesitó ningún otro sistema de fijación, la propia prótesis sirvió como un mecanismo de fijación. Y ahí el aspecto radiográfico, de ahí se ve el túnel donde pasó el brachioradialis, y el aspecto clínico de la paciente. Ya tiene hoy creo que 7 años de postoperatorio con muy buena acción. Bueno, yo agradezco mucho y perdona por el problema técnico. Los invito a conocer a la AIWAS, que es la Sociedad Internacional de Artroscopía de Muñeca. Tenemos los cursos en Brasil, tenemos los cursos en todo el mundo, pero en Brasil, que está más cerca de nosotros acá en América Latina. Y también les recuerdo del Congreso ILA, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana, que debería tomar local en Maceió ese año, en marzo, pero debido a la pandemia se fue desplazado hasta el año que viene. Pero una oportunidad más de compartir experiencia y conocernos personalmente a todos y disfrutar de un lugar muy bonito. Muchas gracias a todos y una buena noche. Muchas gracias, doctor Montovani. No sé si, Felipe, hay alguna pregunta en el chat. Hay una pregunta del doctor Miranda que menciona: ¿la inmovilización en el tratamiento conservador debe ser en supinación? En el contexto, supongo que de lesión de fibrocartílago, ¿no? Sí. En ese punto me gustaría hacerle una pregunta al doctor Mantovani. ¿Usted realiza manejo conservador en desgarro de fibrocartílago cuando usted lo aborda de forma aguda? En una lesión sin inestabilidad, sí. Okay. Una lesión que se muestre inestable desde el momento del trauma, yo prefiero hacer ya la reparación y la reinserción, de preferencia artroscopia. ¿Cuál es la posición que prefiere en la inmovilización? ¿Férula corta, férula larga? Espera un minutito, doctor. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Sí. Sí. Cuando yo hago la reinserción foveal, o sea, tratando de una inestabilidad, yo los dejo con una sugar tongue splint que se puede mover el codo, pero que bloquea la pronosupinación.
Y ahí depende un poco de la técnica. La técnica que yo utilizo de round styloid es muy fuerte, la sutura se queda muy estable. Entonces lo dejo con esta protección solamente 3 semanas. Después de la tercera semana ya lo dejo empezar a hacer la pronosupinación de su manera, sin esfuerzo. Y después de la sexta semana ya tiene un rango de por lo menos 50-60% de movilidad. Lo mando a la terapeuta para que se pueda forzar y ganar lo que falta de rango de movilidad. Perfecto. Y usted, doctor Lozano, no sé si puede prender su cámara. ¿Usted en qué casos hace el manejo conservador? ¿Cómo lo realiza? ¿Y hasta cuándo o cuándo es el tiempo, digamos, el deadline para poder decidir lo opero o no lo opero en el contexto de un desgarro sin estabilidad? Bueno, en general, la verdad es que casos de trauma agudo con lesión de fibrocartílago triangular, la verdad es que no tengo muchos casos. En general todos son crónicos. Normalmente tú has rotado con nosotros, José, cuando eras reciente, y has visto que prácticamente en agudos casi no nos llega ninguno. Todos son pacientes con alguna cronicidad, con ya bastante tocados, con férulas, inmovilizaciones, infiltraciones y algunos tratamientos. Pero si fuera un caso en agudo, normalmente mi opción para fibrocartílago triangular probablemente sea una férula o un aparato de yeso largo con bloqueo de pronosupinación, en supinación, solamente para las lesiones periféricas del lado cubital, pues probablemente que sean las que tengan más posibilidades de cicatrización. Pues probablemente el resto, las rupturas del lado radial y las rupturas centrales, me parece que tienen muy poco potencial de regeneración, y es a partir de ahí de donde se idearon todos los tratamientos para fibrocartílago. Entonces, yo creo que para rupturas periféricas del lado cubital, el tratamiento conservador en agudo podría ser válido dentro de las primeras 5 o 6 semanas, con un bloqueo de la pronosupinación. Y después el resto simplemente es tratamiento quirúrgico, va a depender del tipo de lesión que tenga, radial, central, foveal o cubital. Ok, gracias. Eso es muy cierto. Generalmente es muy raro tener un paciente con una lesión aguda de fibrocartílago. O sea, que llegue al cirujano de mano, ¿no? Generalmente ese paciente primero es visto quizás por el emergenciólogo o quizás por el traumatólogo al inicio, ¿no? Entonces no es tan común eso, ¿no? Pero como concepto yo creo que frente a una lesión, sobre todo para los residentes, una lesión que tenga la sospecha de un esguince, porque un esguince de muñeca es un término sumamente general, pero yo creo como medida primaria siempre hay que tratar de inmovilizar la muñeca y quizás eso pueda ayudarla a cicatrizar algún tipo de lesión, ¿no? Por otro lado, me gustaría preguntarle al doctor Mantovani acerca de esta técnica de la reconstrucción de la banda oblicuo distal. ¿Cuál es el manejo postoperatorio que realiza? ¿Lo inmoviliza o no lo inmoviliza y cuánto tiempo lo hace, no? En primer lugar, vamos a intentar no llamar esto de reconstrucción de la banda distal oblicua, porque justamente es en el sentido opuesto. Es una reconstrucción de una porción distal de la membrana interósea. En verdad es una situación anatómica nueva. No hay un ligamento que sigue el mismo trayecto. Cuanto a la recuperación postoperatoria, depende un poco de la fijación que se obtiene del injerto. Idealmente, si uno tiene para tornillos de interferencia y se pone una aumentación en el injerto, se puede dejarlo solamente 3 semanas de protección de también un sugar tongue para evitar la pronosupinación y ya está. Viste que hay unos casos, sobre todo en el principio de la técnica, que teníamos un poco de inseguridad para la rehabilitación y pusimos clavijas para los mantener fijados. Esos casos se quedaron con clavijas por 6 semanas.
pero los casos más recientes, cuando tenemos una fijación muy confiable del tornillo interferencial, la dejamos solamente 3 semanas de inmovilización y seguimos el protocolo igual de la reinserción foveal del fibrocartílago. Pero carga y deportes solamente después del 4.º mes. Muchas gracias. Doctor Lozano, creo que tiene una pregunta usted. Sí, para el profesor Mantovani, los tornillos interferenciales ¿de qué diámetro son, por favor? De 3. Lo ideal son de Artrex. Nosotros utilizamos en el sistema público algunos de fabricación nacional que no son exactamente hechos para eso. Por eso es un poco de riesgo de cortar el tendón, unos metálicos que han visto en la charla. Esos son de los hospitales públicos donde no teníamos la opción ideal. Pero tornillos interferenciales, el 3,5 de Artrex, para que se quede espacio en la parte distal del cúbito. Ok. Gracias. No sé si en el chat hay alguna pregunta más. No, doctor, no hay más preguntas. Ya, perfecto. Entonces, bueno, agradecer al doctor Gustavo Mantovani por su tiempo, por poder haber compartido esta técnica que yo lo vi en este curso que asistí el año pasado y que me pareció sumamente novedosa y simple. Obviamente hay que empezar a hacerlo de un cadáver antes de hacerlo de un paciente, pero hay pasos críticos y yo creo que es de suma importancia conocer esta técnica nueva también, ¿no? Y por otro lado, también agradecer al doctor Cristian Lozano, que es un cirujano de mucha experiencia también acá en Perú, y por compartir esta técnica que realmente también es más sencilla y tiene otros tipos de indicaciones, ¿no? Entonces, agradecer a los dos y a todos los participantes por su tiempo. No sé si el doctor Gustavo quiere darnos unas palabras antes de culminar el... Solamente agradecerles a ustedes y a todos que también están ahí dedicando su tiempo a oír nosotros. Les agradezco muchísimo y los deseo una noche buena, una semana muy buena. Muchas gracias. ¿Y usted, doctor Lozano? No sé si tiene algunas palabras finales. Listo, Ya, nada, José, gracias por la invitación. Sí, perfecto. gracias por la invitación y nada, invitarlos, igual mañana complementarlo con lo que hemos hablado hoy de este webinar con la prótesis aptis, que vamos a estar ahí con Juan Manuel Breyer. Así que nada, están invitados. Igual Gustavo, un tiempo, la verdad es de que de experiencia como tú, la verdad es que va a realzar el evento también mañana. En privado te mando igual el acceso, por favor. Ya. Muchas gracias a todos y bueno, damos por concluidas el webinar. Hasta luego. Hola, doctores, gracias. Gracias por la excelente presentación. Cuídate, Buenas Felipe. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.